Bueno, hola chicos, hoy vamos a ver Power, que es el que vemos en la cursada, que es de técnicas. A ver, esta parte es bien descriptiva, ¿no es cierto? Para que vean algunas corridas, algo de lo que, bueno, pues deberíamos ver en laboratorio, pero no lo vamos a llegar a ver. Acá, por ejemplo, para que vean lo que es una corrida de un producto, ¿no es cierto?, natural, es prácticamente imposible que no haya sustancias que no caigan por debajo de 0,2 o por encima de 0,8, ¿no es cierto? Lo importante siempre es que, primero que esto vamos a ver que tiene un significado y una importancia, ¿no es cierto?, y una utilidad en drogas vegetales. Pero más allá de eso, volviendo a lo que habíamos visto del K, ¿no es cierto?, y del alfa y demás, si nosotros tuviéramos que estudiar, ¿no es cierto?, o informar acerca de alguna sustancia en particular, tendríamos que ajustar esta corrida para que esa sustancia, supóngase si fuese esta, tendríamos que hacer que pueda correr dentro del 0,2 y el 0,8, ¿está? Eso es lo que por supuesto que las sustancias acá se van a ir, pero como no me interesan, se van a ir con el frente, pero no me interesan porque yo estoy queriendo evaluar otra. Si tuviese que evaluar algunas de las de acá, está todo perfecto. Bueno, volviendo entonces bueno, las aplicaciones son muchísimas de cromatografía. Por supuesto, nosotros puse drogas vegetales primero porque es lo que nosotros vamos a ver, lo que es control de calidad, identificación, aislamiento, investigación, ¿no es cierto? Después vamos a ver, dentro de las aplicaciones vamos a ver lo que es el aislamiento y la identificación. Por ahora vamos a ver aplicaciones como cosmética, especialidades medicinales en la industria, ¿no es cierto? Porque hay muchas veces que se monitorean los procesos y se puede determinar estadios intermedios a través de cromatografía para optimizarlos. En medicina forense se utiliza muchísimo, o sea, la morgue nuestra tiene, o tenía, no sé si debe seguir teniendo, aparatos específicos y un poco más sofisticados para TLC, ya que se hace mucho determinación por TLC en forense, desde en determinaciones de tóxicos y demás, como también en documentos, ¿no es cierto? O sea, las tintas tienen una corrida particular y tiene que estar determinada esa corrida por el fabricante según el año de fabricación muchas veces. Entonces se puede determinar si un documento está falsificado con una tinta, ¿no es cierto?, que en tal año tenía tal composición y tal corrida, a una tinta falsificada con un documento con una tinta de hoy. Eso se hace también. Bueno, industria alimenticia, medio ambiente, clínica médica. Bueno, acá esto es un análisis de tinta, de un documento, para que vean las distintas corridas que puede haber, cómo se separan los componentes de la tinta, y en base a eso se puede determinar si corresponde al fabricante y al año al año del documento, por supuesto, ¿no? También para billetes. Las técnicas son muchísimas. La verdad, después nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que se las voy a dar para que sepan, pero no sé hasta qué punto qué es lo que voy a tomar todavía. Vamos a ver eso. Por empezar, en la técnica se realiza lo que es la muestra en general, la sustancia, no en general, la sustancia tiene que estar, por supuesto, tiene que estar disuelta, o sea que el solvente tiene que ser afín. Muchas veces se utiliza metanol o alguna mezcla con metanol cuando hablamos de productos naturales, esa muestra, la sustancia no tiene que estar ionizada. Tiene que tener una concentración óptima o adecuada como para que la corrida se pueda desarrollar correctamente. Otra cosa que tenemos es la activación de la sílica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la sílica se tenía que activar? Acá tenemos una muestra de una sílica que no está afectada por la humedad, con lo cual el RF, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era ese factor
que era único para una sustancia en un sistema cromatográfico determinado, que era como marca su identidad en ese sistema, es una constante. Bueno, acá se ve que no es una constante porque hay distintos RFs, pero no tiene que ver con que la sustancia de distintos RFs, sino porque la sílica no está activada. Y habíamos dicho que el agua, que ocupa los sitios activos de la sílica, hace que la sustancia se pegue menos a las manitos y entonces quede más floja y por eso corre más. Acá tenemos un perfil. A ver, no se ven muy bien, en realidad, algunos no se ven muy bien. Esta es una equinacia, se ve un perfil, ¿no es cierto?, donde hay algunas sustancias que se ven más, eso después lo vamos a ver. Acá se marca, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá es cuando yo quiero analizar algo, acá yo veo que acá se puede colocar externamente al producto que yo estoy, por ejemplo, al extracto de la equinacia, ¿no es cierto?, yo puedo poner un testigo, es decir, una sustancia pura que yo creo que está en este extracto. Y acá lo verifico. En realidad verificaría esta de acá arriba y verificaría esta de acá abajo. Esta acá, la verdad que los puntos no estarían dejando ver muy bien, pero esta de acá abajo sí se ve perfectamente, que está en todas las muestras. Esa es una de las aplicaciones que después la vamos a ver. Bueno, para hacer la siembra, para poder sembrar, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de siembra. La siembra puede ser manual, directamente manual, como lo harían ustedes si estuviéramos en el laboratorio, pero para que las corridas salgan mejor, ya que cuanto mejor esté sembrado, ¿no es cierto? Imagínense que en una placa, si yo lo siembro bien, o sea, si yo hago una mancha así horrible al principio, obviamente que esa mancha no se va a poner perfecta una vez que se haga la corrida, cada vez se va a poner peor. Entonces, la siembra es un momento súper crítico en una TLC. La siembra tiene que estar hecha correctamente. La mancha tiene que ser redondeada, bien definida en la siembra. Yo no puedo tener un manchón difuso, o si hago una banda, que muchas veces se hacen en banda, después lo vamos a ver, no lo puedo hacer, no. Bueno, acá se ve lo que es, este es un tipo, es manual, pero bueno, tiene estos tipos capilares o dispensadores, donde lo que hacen es bien delimitado, equidistantemente ponen las muestras. Después tenemos, bueno, semiautomáticos, ¿no es cierto?, donde se carga. Acá por ejemplo, está haciendo una siembra en banda. Y acá muestra la diferencia de lo que es la resolución cuando yo trabajo lo vamos a agrandar. Para que se den cuenta la diferencia, ¿no es cierto?, en la misma resolución. ¿Se acuerdan que la resolución tiene que ver con los tres factores, ¿no?, con N, con K y con A? N decíamos que eran las manchas redondeadas. Fíjense que, bueno, acá claramente es la misma placa, y sin embargo acá esto se ve como más difuso y acá se ve más definido. Esta, por supuesto, está menos concentrada. También la concentración tiene que ver con cómo se desarrolla o cómo se visualiza una cromatografía. Acá lo que vemos cuando trabajamos en banda es que cuando yo tengo muchas sustancias, o sea, cuando una muestra está formada por muchas sustancias, la mejor forma de hacer la siembra es en banda. Cuando yo tengo pocas sustancias, una, dos o tres, es mejor hacerlo en forma puntual. ¿Está? Pero el hecho de hacerlo en banda, cuando yo tengo varias, me resuelve mejor. Matemáticamente está demostrado o está justificado por qué es que esto ocurre. Pero la realidad es que la resolución en banda, cuando son muchas sustancias, se produce mejor y se visualiza mejor. Por eso casi todos los extractos van a ver que están sembrados en banda. Bueno, este es un semiautomático, ¿no es cierto?, que yo lo programo y que voy viendo que se va sembrando. Después tenemos automático. A ver, hoy en día esta es una marca, Camag es una marca de insumos y de productos de TLC y HPTLC, se dedica a cromatografía sobre planos, que es una marca
muy innovadora. Por supuesto que hoy en día tiene otros tipos de, este es viejo, este Power, pero hoy Kamag ya tiene otro tipo de muestreador, ¿no es cierto?, que es súper automatizado, donde la placa entra, es como que entra directamente dentro de una caja y entra ahí. Me voy a fijar a ver si puedo buscar el video. A ver. Vamos a ver si lo puedo buscar. Bueno, ahí está la página de Kamag, ¿no es cierto? Este es un inyector que les decía, el automático. Fíjense qué hace bueno, tiene todo el sistema. Tiene un sistema súper automatizado para hacer lo que es cromatografía. Tiene todos los productos para cromatografía de TLC y de HPTLC. No me voy a meter en la página, pero bueno, si quieren chusmearla, es un lugar donde está todo lo más nuevito, ¿no es cierto?, de cromatografía. Bueno, seguimos entonces con nuestro Power. Este es uno más viejo de Kamag, fíjense que el otro era súper automatizado, pero este también es automático. No sé si todavía lo siguen teniendo. La cantidad a sembrar, o sea, es importante la cantidad a sembrar, ¿por qué? La cantidad y cómo siembro. Porque siempre nosotros estamos pensando que estamos hablando de sustancias, de muestras que van a tener muchas sustancias. Entonces, en general, la concentración de lo que yo voy a sembrar tiene que ser mayor en general. No tiene que ser tanto como para que no corra bien, pero tampoco tiene que ser tampoco para que no lo vea. En general lo que se hace es un testeo. Se coloca en una placa, cuando yo no tengo una técnica a seguir, ¿no es cierto? Se colocan en una placa distintas concentraciones, se corre y se ve cuál es la mejor corrida. Y en base a eso después se hace la cromatografía. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, vemos lo que yo les decía, que dependiendo cómo es la siembra, es como yo voy a ver después la corrida. Si yo tengo una siembra que ya de por sí, fíjense, esta está diluida y un manchón. Obviamente que se resuelve mal. Esta está bien, está diluida, medio manchón. Entonces va a estar medio difusa. Esta que sería la correcta, se ve mucho mejor porque las manchas se ven más redondeadas. Fíjense que siempre, a medida que va aumentando el RF, es como que va difundiendo un poco más, una cuestión lógica, ¿no es cierto? De tiempo de contacto con los solventes y con la fase estacionaria. Acá pasa lo mismo, acá tenemos una mancha que es concentrada en el origen, pero tiene una aureola, con lo cual pasa lo mismo, o sea, no se ve bien. Esta es chiquitita, ¿no es cierto? Parecería que no está concentrada, pero sin embargo resuelve bastante bien. Esta tiene un poco de aureola, está más concentrada, se ve un poco mejor, pero cualquiera de estas dos sería una buena corrida. Acá hacemos un desarrollo en banda y vemos otra vez lo mismo. Acá no vemos el origen, o sea, no estamos viendo el tipo de, no vemos como en este que vemos cómo es la siembra y cómo quedó después. Acá directamente vemos distintas corridas con distintas concentraciones, ¿no es cierto?, de la banda. Pero fíjense que resuelve mejor. Resuelve mucho mejor. Supónganse de esta manera, resuelve mucho mejor. Yo veo mucho más separada la roja del azul y las dos negras las veo mucho más separadas en banda que en punto. Por eso lo mismo acá, ¿no es cierto? Fíjense acá. Acá se ve como todo unido prácticamente, y acá está bien que están una al ladito de la otra, pero yo veo aunque sea una mínima luz, ¿no es cierto?, entre una y otra. Acá lo mismo. Eso es lo que yo les quería decir con sembrando en banda, da una mejor resolución. Bueno, una vez que está hecha la siembra, antes de que se produzca esto que es el desarrollo, una vez que yo tengo ya la siembra, la concentración
correctamente sembrada la placa, yo voy a ir a lo que es el desarrollo. Vamos a ver desarrollo ascendente. Hay otro tipo de desarrollo que es descendente, pero no, vamos a ver solamente el desarrollo ascendente. El ascendente se va a hacer en cubas, las cubas son de vidrio, estas cubas lo que tienen arriba es una placa de vidrio, que en general se le coloca vaselina para que sea hermética. Se coloca la fase móvil apenas una poca cantidad en la parte inferior, y se coloca la placa de esta manera y se la deja desarrollar. Ven que cuando empieza a desarrollar se empieza a ver como que estuviese mojada la placa. Y se la deja más o menos la distancia que yo quiera. Lo importante es que una vez que la saco, marque con lápiz. Se sacan con pinzas, tiene que tener una especie de ángulo, no demasiado, sino, tampoco derecho, porque si no se puede caer la placa, pero que tenga esta cuba tiene que estar saturada previamente, es decir, yo tengo que dejarla un tiempo que esté en contacto con la fase móvil y con los vapores de la fase móvil. Porque esos vapores de la fase móvil van a estar en distintas concentraciones, porque en general yo tengo varios solventes, y los solventes no todos tienen el mismo punto de evaporación. Entonces yo tengo que dejar que se sature, aunque sea media hora, para lograr que la proporción de los solventes que están en esa fase gaseosa, por decirlo, se la llama así, fase gaseosa la que está dentro de la cuba, tenga la misma proporción que los solventes que están en la fase móvil. ¿Está? Chicos, espero que vayan tomando nota, porque como yo esto no lo escribo, lo voy diciendo, pero son cosas importantes, ¿no es cierto? La saturación de la cuba y el porqué de la saturación de la cuba. Volvemos a lo mismo, yo pregunto siempre el porqué. ¿Por qué la tengo que saturar? Primero, porque la corrida se hace de manera ascendente y si no hay una saturación de la cuba, puede haber una cierta evaporación de la sustancia. Entonces, lo que tengo que lograr es que la cuba, de alguna manera, represente lo que está en la fase móvil líquida. No es exactamente igual, por eso siempre hay variaciones. Pero dejando que esté media hora, es lo que se estipula, en contacto los vapores con el interior de la cuba, se considera que, bueno, que está saturada y que la proporción de los solventes va a ser la misma o muy aproximada a lo que es la fase móvil líquida. En muchos casos se coloca un papel de filtro, ¿no es cierto?, para mejorar la saturación de la cuba. Hay distintas técnicas para lograr que esta saturación no sea un problema en el momento de sacar el RF. Yo necesito que esto sea una constante. Para que sea una constante, yo primero que la tengo que reproducir. Para reproducirla tengo que tener bien informado lo que estoy haciendo. Si no coloco el papel, tengo que informar que no coloqué el papel de filtro y que dejé saturar media hora la cuba. Es decir, cada cosa que yo hago cuando hago una cromatografía tiene que estar volcada en un informe para que la otra persona que lo vaya a hacer lo pueda hacer de la misma manera y tenga un resultado reproducible. ¿Está? Son muchos los factores. Bueno, este es un tipo de desarrollo. Acá tenemos un tipo de desarrollo que es horizontal. Esta es una placa viejísima, ¿no es cierto?, que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica del Agua. Es una placa muy vieja de CAMAG, de HPTLC. HPTLC ya habíamos hablado y habíamos dicho que es un N mucho mejor que TLC, y este tipo de placas permite resolver de una manera mucho más eficiente. El tipo de cromatografía en HPTLC no es vertical, o sea, no es vertical, vertical era ascendente, sí, no, horizontal, perdón. No, vertical, claro, qué tarada que estoy. Bueno, no, no es ascendente, vamos a decir. Es planar, o sea, horizontal, de esta manera. ¿Por qué? Porque yo coloco la placa adentro de estos desarrolladores, de estas cubas, por decir de alguna manera, en la cual el solvente está en la parte de estos costaditos, ¿no es cierto? De cada uno de los costaditos de estas cámaras de HPTLC. La placa se coloca de manera horizontal y las siembras están de este lado. Se aprietan
estos botones de acá, y lo que se hace en ese momento es, se permite que el solvente ascienda, o la fase móvil ascienda por estos costados, y empiece la corrida, que termina, por supuesto, cuando llega al centro. Este tipo de corridas es mucho más eficiente, por supuesto. Bueno, acá está vista como un corte, ¿no es cierto?, de estas cámaras de HPTLC, en la cual se coloca la placa acá, y estos botones lo que hacen es, acá hay como como si fueran unos portaobjetos de vidrio, que están pescando, ¿no es cierto?, en la fase móvil. Cuando este vidrio se coloca de manera vertical, ascendente, lo que hace la fase móvil es subir y empezar a ir hacia acá. Bueno, estas placas son más nuevas, acá se ve el botoncito, ¿no es cierto? Hay de distintos tamaños, dependiendo del tipo de placa, hay para corridas más grandes o más chicas. En general las medidas son de 10 por 10, 20 por 10, y estas cámaras son de cámara. Acá también se ven. Acá tienen un regulador para que la placa esté correctamente en posición, ¿no es cierto?, para que no haya ningún movimiento de solvente que nosotros no querramos, que se produzca de manera prolija. Acá tenemos, por ejemplo, este es un extracto de ginseng. El panel ginseng es una raíz, ya la deben conocer, obviamente, de farmacobotánica, y bueno, ya la vamos a ver. Es un heterócido. Bueno, acá lo que tenemos es una corrida de distintas muestras de ginseng, y acá tenemos los distintos testigos, por decirlo de alguna manera, de ginsenócidos, como para ver si están. Son corridas donde hay muchísimos componentes, fíjense, o sea, no es algo sencillo. Bueno, acá tenemos una corrida de flavonoides, de pasiflora. La pasiflora es una planta muy, muy linda, es una linda corrida la que se hace. Acá tenemos dos corridas. Acá dice el desarrollo, ¿no es cierto?, y dice cuántos mililitros de solvente, pero no me está diciendo no me dice cuál es el sistema cromatográfico. Bueno, esta cromatografía bidimensional, por más que les va a parecer un chino, es súper útil la bidimensional. La bidimensional, porque como dijimos antes, las mezclas muchas veces son muy complejas como esta, o sea, son muchos componentes. A veces una sola fase móvil no me resuelve bien. Entonces lo que tiene la cromatografía bidimensional es que tiene la posibilidad de que yo pueda separar mejor, o pueda tener una mejor idea de la cantidad de componentes que hay en un extracto. ¿Cómo es la corrida? O sea, ¿cómo se plantea una bidimensional? Una bidimensional, por empezar, es una placa cuadrada, en la cual se coloca en el punto A, en el B y en el C, se coloca el mismo extracto, ¿no es cierto? Supónganse yo un extracto de yerba mate. Bueno, hago un extracto de yerba mate, y lo concentro y lo pongo en el punto A, en forma puntual, no de banda, lo pongo en el punto B, en la otra esquina, y arriba, en el costado, como si fuera en la parte donde está A, en esa esquina superior, pongo C. Y ahora vamos a ver por qué pongo 3 puntos. ¿Está? Bueno, en ese momento es el momento de la siembra. Después lo desarrollo. Elijo una fase móvil, que va a ser la fase móvil 1, X fase móvil, no viene al caso, y yo desarrollo. ¿Desarrollo qué quiere decir? Lo dejo correr y dejo que las sustancias se separen. Después que llegan, tienen que llegar, por supuesto, antes que C, la tengo que cortar, y ahí veo, ¿no es cierto?,
¿Cómo se separaron? Por supuesto que A y B van a ser corridas idénticas, porque es la misma sustancia. Es decir, que lo mismo que se separó en A va a ser lo mismo que se separó en B, con el mismo color, la misma concentración, ¿no es cierto? Las mismas características en las dos corridas. Una vez que yo tengo la corrida ya en la primera fase móvil, lo que hago es girar la placa. Entonces, giro 90 grados la placa. ¿De qué manera la voy a girar? La voy a girar de manera que B me quede como testigo de cómo fue la fase móvil 1, cómo fue la corrida con la fase móvil 1, que se separó en, fíjense, en 1, 2, 3, 4 sustancias. Y al girarla, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar C, que es la misma sustancia que no, como si no se hubiese separado, y me va a quedar cada uno de las 4 manchas que se separaron con la fase móvil 1. Es decir, cada una de estas manchas va a ser como un nuevo origen, como una nueva siembra. Entonces, después que yo giro, ¿qué es lo que va a pasar? Giro y lo que acabamos de decir, B me va a quedar arriba, la corrida de A me va a quedar como puntos de siembra, ¿no es cierto? Y C me va a quedar como la sustancia sin haber estado en contacto con ningún solvente y sin haber corrido con nada, completa. Después que la giro, la pongo en contacto con una nueva fase móvil. Por supuesto que tiene que ser diferente. Bueno, cuando la corro con esta fase móvil diferente, lo que yo voy a ver es lo siguiente. Por ejemplo, voy a ver que se separó en 1, 2, 3, 4, 5 sustancias. Y lo que yo voy a ver, ¿no es cierto?, en la media vendría a ser, que siempre se ve en la diagonal, que cada una de las sustancias, ¿no es cierto?, que era el origen, se separó. Esta, por ejemplo, se separó en 3, esta se separó en 3, esta en 3, esta en 2. Es decir, que con una cromatografía en la cual usé una sola placa y cambié, ¿no es cierto?, la giré con esta técnica, pude lograr ver que en esta muestra, que es la misma que estaba en A, en B y en C, en realidad hay 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 sustancias. ¿Está? Con esta veo que hay 11 sustancias. Con esta veía solamente que había 5 y con esta veía que había 4. ¿Está? Es como que me permite tener una mejor idea de cuál es la complejidad del extracto que yo tengo. Es una técnica que se usa bastante. Hay que definir bien las fases móviles, pero lo importante es que sepan para qué sirve, cómo se realiza así, pero para qué sirve, y qué es lo que estoy sembrando. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a el secado. El secado es otra parte importante. Cuando yo termino la cromatografía y saco la placa, la tengo que secar. Se seca en general con secador, teniendo cuidado de no acercarlo mucho a la placa para que no se volatilice alguno de los componentes. Y después que la placa está seca, se revela. Los reveladores pueden ser reveladores químicos o pueden ser reveladores no destructivos. Los químicos en general producen una derivatización de alguna manera, ¿no?, de las sustancias. Para los revelados químicos hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay algunas cámaras. ¿Por qué? Porque los reveladores químicos son tóxicos. En general se vaporizan por aspersión, ¿no es cierto? O algunos por inmersión, ¿no? Pero lo más común es por aspersión. Y lo que yo veo, por ejemplo, es después de que se derivatiza, ven que tiene como unas manchas, lo que se ve es un mejor colorido, ¿sí? Son distintos colores los que se ven cuando uno hace una derivatización. Entonces, muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, bueno, esto es cuando yo pongo un revelador químico que va a ser destructivo. Lo que nosotros habíamos hablado, bueno, acá por ejemplo tenemos sin el revelador y con el revelador. No sé mucho la diferencia. Acá tenemos por inmersión, ¿no es cierto?, con anisaldehído sulfúrico, es el arándano, y se ve a luz blanca.
¿Está? Acá lo que tenemos es lo que son las luz UV, esta es la que tenemos en laboratorio, estas son cámaras mejor, esta es la cámara de Camag, pero lo que se ve que es característico es que nosotros con la luz ultravioleta vemos a dos tipos de intensidad, de frecuencia, vemos a 254 y a 366. A 254 se ve la fluorescencia típica de la placa, es decir, la placa F254, que es la placa que ya viene, la compramos y ya tiene incorporado en la sílica este revelador, cuando nosotros lo ponemos bajo la luz de 254, lo que nosotros vamos a ver es que la placa tiene una fluorescencia de color verde. Todas las sustancias que están por encima de la placa se van a ver por opacidad, ¿sí? Acá, esta es otro tipo de luz. Esta luz es de 366. Y en 366 se ve la fluorescencia propia de la sustancia. O sea que a 254 se ve la fluorescencia de la placa y cualquier sustancia que esté por encima se va a ver por opacidad, y a 366 se ven solo aquellas sustancias que emiten fluorescencia a 366, que no son todas, obviamente. Son aquellas que van a tener dobles enlaces, que pueden hacer estructuras resonantes y demás. Un azúcar no me va a hacer, no va a tener fluorescencia a 366. Un esteroide tampoco, ¿está? Bueno, acá tenemos otras placas, ¿no es cierto? Acá tenemos a 366, esta también sería 366, acá tenemos estas. El AEDB es un revelador de productos naturales muy común, que lo que da es una intensidad en la propia fluorescencia que tienen las sustancias. Es decir, si yo veo, si hubiese visto esta placa sin el revelador, las sustancias van a tener una cierta fluorescencia. Cuando yo le pongo el revelador, se ve mejor la fluorescencia. ¿Está? Es como que lo intensifica más. Lo que se hace muchas veces es, se hacen distintas técnicas. Por ejemplo, esto es lo versátil que tiene TLC. Fíjense qué diferente, parece que fueran tres corridas diferentes de tres cosas diferentes. Y sin embargo, es la misma muestra con tres revelados, no destructivos, diferentes. Acá se ve la luz blanca, o sea que se ve el propio color que tienen las sustancias. Acá se ve con la placa de 254. Fíjense que por opacidad se ven algunas más que otras. Parecería que fuese diferente. Y acá se ve con luz de 366 la fluorescencia propia de las sustancias. No hay ningún revelador acá. Esto lo da simplemente la muestra. Acá tenemos el caso de una muestra que tiene fluorescencia, ¿sí? No es una mezcla de esas que son incoloras. Acá sería otro ejemplo también, con luz blanca, con 254, que es la fluorescencia de la placa, y las otras se ven por opacidad, y acá tenemos con luz ultravioleta de 366. Fíjense que acá hay una sustancia celeste que se ve súper marcada, que en la luz blanca prácticamente no se ve. O sea, con la misma placa y distintos tipos de reveladores, yo puedo informar distintas cosas sobre la placa. Es decir, yo puedo decir una sustancia que a luz blanca no se ve, a 366 se ve de color celeste, a este RF. En bibliografía es muy probable que pueda tener información de qué sustancia puede llegar a ser. ¿Sí? Bueno, estos son visualizadores de Camag, donde se visualizan directamente las pistas, ¿no es cierto? O sea, esta corrida y los RFs, cada pista sería cada corrida de cada muestra, esta sería así. Y después, otra cosa que también, que esto lo vamos a ver después cuando veamos las aplicaciones, este densitómetro es un aparato que permite medir la concentración. O sea, no solamente me va a determinar cuál es la muestra, sino cuál es la concentración. Pero esto vamos a volver después. ¿Está? Bueno, listo chicos. Ahora vamos a ver en el pizarroncito.